Damos gracias a Dios de que hoy tenemos un nuevo día más o una noche más bien, para estudiar la palabra del Señor. Y les pido de favor que para comenzar con la exposición de la palabra del Señor nos pongamos de pie y sigan con su vista la siguiente lectura que tendremos el día de hoy. Acompáñame por favor a 2 de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a leerlo de los versículos 1 al 15, aunque en realidad solamente nos vamos a enfocar en los últimos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 7. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, habré palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni lo aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te rogamos que extiendas tu misericordia hacia nosotros, que nos hables, que nos santifiques por tu palabra, que tu palabra sea bendición para nuestras vidas. Oh Señor, te suplicamos que te des a conocer como el Dios nuestro, que nos humilles, que aplastes el orgullo de nuestro corazón, que quites toda indiferencia, Señor. Te rogamos que tu presencia sea con nosotros y que estemos atentos al silbo apacible de tu Santo y Precioso Espíritu. Oh Señor, ten a bien, por amor de tu nombre, bendecirnos con la misericordia de tu palabra.
En el nombre de tu Hijo amado oramos, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si hubiera una palabra que definiera o resumiera toda tu vida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería aquella palabra que sirviera como un concepto de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Tal vez en estos momentos ya te dejé pensando, ¿verdad? Pero algo que sí podemos saber es que con respecto a la vida del rey David, hay una palabra que define su vida. Y esa es misericordia. Y lo acabamos de leer precisamente en estos versículos. Si me acompañas de nuevo, en el versículo 8 dice: ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Lo tomó desde un lugar humilde. Y Dios le extendió a David misericordia. Luego dice el versículo 9, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Nuevamente, ¿qué es lo que vemos aquí? La misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque lo ha protegido de todos sus enemigos. Y aún a sabiendas de que él no merecía nada, que siempre David se ha declarado: ¿yo qué soy? Yo no he hecho nada. Sin embargo, Dios le ha placido extender misericordia para levantar su nombre, un nombre grande sobre toda la tierra. Y eso es cierto, porque ¿cuánto no hemos escuchado esa expresión o ese título? Hijo de David. Hijo de David. Y de nuevo tenemos un trasfondo de misericordia. Podemos ver que a lo largo de la vida de David, la misericordia de Dios le ha perseguido. Y en este capítulo, o más bien la mitad de este capítulo, podemos ver que Dios le extiende dos promesas por pura y plena misericordia. La promesa de que Israel habitaría en paz en la tierra en la que habitaban, sin el acecho de todos sus enemigos, y la promesa de que tendría un descendiente que edificaría su casa y que Dios establecería su reino para siempre. Las misericordias de Dios para con David siguen siendo patentes. Y es por eso que en esta ocasión vamos a estudiar o analizar texto tras texto, texto tras texto, la porción que corresponde de los versículos 12 al 15, que es lo que nosotros conocemos como el pacto davídico o el pacto de Dios con David, y en el cual vamos a tratar de ver cómo se aplica todos los términos de este pacto hacia David. Por lo tanto, lo estaremos dividiendo en este bosquejo en 4 puntos o en 4 partes. Nuestro primer punto es la descendencia escogida, versículo 12. La descendencia escogida, versículo 12. Nuestro segundo punto es la casa edificada, versículo 13. La casa edificada, versículo 13. Nuestro tercer punto es la primera mitad del versículo 14, que es la paternidad divina. La paternidad divina. Y por último, la segunda mitad del versículo 14 con el versículo 15 es la vara misericordiosa. La vara misericordiosa. Por lo tanto, amados, aunque estamos tratando con una serie de textos proféticos que se relacionan con el ungido, tal como vimos la semana anterior, y que ese ungido, todas las promesas y profecías relacionadas con ese ungido apuntan a la persona de Jesús.
es algo que tú y yo debemos de tomar conciencia en ese momento, a medida que estemos leyendo, a medida que estemos estudiando. Por lo tanto, amados, nos adentramos en el primer punto, la descendencia escogida en el versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Estas primeras palabras son dadas a David. Y así es como comienza su promesa, su pacto con él. ¿Qué quiere decir estas palabras? Significa que el fin de la vida de David, que en algún momento va a llegar a un término y que él sería reunido con sus padres en su sepulcro familiar. Veamos en nuestras Biblias, en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. ¿Cuál es el final de los días de David? 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 26, dice: David, hijo de Isaí, reinó pues sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén reinó 33 años. ¿Y cómo murió David? Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Y su hijo Salomón reinó en su lugar. Volviendo a nuestro texto de 2 de Samuel capítulo 7, sigue diciendo el versículo 12: levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Y nótese que quien levanta un descendiente es el Señor. Es Dios quien establece un descendiente para continuar su linaje real. Y es a través de ese descendiente que establecería su reino. Esa frase que sería similar en los versículos 13 y en el versículo 16. Y aunque el texto no lo menciona directamente, tú y yo sabemos que se refiere a Salomón. Y llama la atención que del fruto de una relación de carácter pecaminoso, como lo fue en su momento, una relación prohibida, de acuerdo a 2 de Samuel 11 y 12, de ese fruto nacería el rey que iba a edificar la casa del rey. Y la única explicación para ello es la gracia soberana de Dios. Dicho de otro modo, las fieles misericordias de Dios hacia David todavía le persiguen. Y a pesar de que Salomón era el hijo del hombre conforme al corazón de Dios, la realidad de las cosas es que él no era perfecto. Él era un hombre con pasiones como nosotros. Y algo que nos puede ayudar a estudiar un poco más las motivaciones del corazón de Salomón es que pudiéramos ir al texto de 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 3, para que pudiéramos comprender la magnitud de proyectar este Salomón, que es débil, de carne y hueso, pecaminoso, y que apunta al verdadero Salomón. Acompáñame en 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 3. El texto nos dice que Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Y en el capítulo anterior de esta porción de la Escritura se nos dice que David exhortaba y ordenaba a su hijo Salomón a que guardara los mandamientos de Dios, a que caminara en sus sendas, a que tuviera una vida de obediencia fiel al Señor. Pero si notas en este versículo, parece sutil, pero da la impresión de que Salomón amaba al Señor más por obediencia a su padre que por iniciativa de corazón. Más por obediencia a su padre que por iniciativa de corazón. ¿Eso qué significa? Que el amor de Salomón hacia Dios era débil, era insuficiente.
Y yo creo que la mayoría de los padres que son cristianos comprenderán ese tipo de sentir, ese asunto del corazón, cuando quieren empujar a sus hijos, que sus hijos sean alcanzados para el Señor, que muchas veces vienen a congregarse más por obediencia que por un corazón entregado al Señor. Y el anhelo de todo padre siempre es eso, que ande en los caminos del Señor, pero que también su corazón ande en los caminos del Señor. Luego dice también en ese mismo texto que Salomón, aunque él sacrificaba y quemaba en los lugares altos. La palabra aunque en el hebreo original significa solamente, exclusivamente. Esto también es un indicio del corazón de Salomón, porque cuando se realizaban sacrificios o se realizaba adoración a Dios era en el tabernáculo. Y el tabernáculo todavía existía en esa época. Sin embargo, Salomón prefería sacrificar, adorar al Señor en lugares altos. Dicho de otro modo, Salomón adoraba al Señor a su manera, no a la manera que Dios había establecido. Tú y yo, cuando vemos esto en el corazón de Salomón, podemos hablar al respecto de las motivaciones de corazón. Tú no puedes andar en los caminos del Señor, no puedes obedecer al Señor si no tienes motivos correctos. Si tu corazón no está alineado al corazón del Señor. O como lo diríamos en términos davídicos, ser un hombre conforme al corazón de Dios. La importancia de que nuestras motivaciones sean alineadas en sus caminos. Eso es lo que resalta este hecho. Y si tú no caminas con Dios, vas a querer hacer lo que sea con intenciones incorrectas. Es por eso que a los padres, en este caso, deben orar mucho por el corazón de sus hijos. No solamente que sean instruidos en la disciplina del Señor, no solamente que vengan a la iglesia, o más bien a congregarse con la iglesia, no solamente que sean obedientes, sino que sus corazones sean renovados y regenerados por el Espíritu Santo. Y que tú mismo como padre y madre pidas al Señor que modele tu vida de tal manera que se vea Cristo en ti y tus hijos digan, yo también quiero ese tesoro de vida para mí. Y a pesar de lo anterior, amados, en el resto de este capítulo, Dios fue muy paciente, muy amoroso para con Salomón. A tal punto que le ofreció darle lo que sea. Uno en su lugar podría ser la oportunidad de oro para pedir cualquier cosa, ¿no? Y el único punto bueno hasta ahora es que él pidió sabiduría para administrar y juzgar a una nación grande como era Israel. ¿Por qué pidió eso? Por una simple y sencilla razón. Debido a los antecedentes que acabamos de explicar, es que Salomón carecía del temor de Dios. Salomón carecía del temor de Dios. Y ese es el retrato que tenemos de Salomón en sus inicios como rey y de su posición como hijo de David. ¿Qué quiero dar a entender con esto, amados? Que Salomón nuevamente era un hombre con naturaleza pecaminosa. En él no podemos poner nuestra esperanza debido a su calibre de hombre pecador. En él no hay ninguna esperanza en que su reino se establecería para siempre. Sin embargo, hay uno mayor que Salomón, tal como lo dice la Escritura, que sí es perfecto. Acompáñame a Mateo capítulo 12, versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 42.
En el contexto, Jesús confronta a los líderes religiosos que le demandaban una señal y Jesús respondía de tal manera que se proyectaba en ciertos tipos, en ciertas figuras del Antiguo Testamento. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 42, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Quién es ese verdadero Salomón enviado por Dios? El verdadero hijo de David, sino nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, versículo 1 dice que Él es hijo de David, que Él es la descendencia de David. Él nació en Belén, la ciudad de David. Él creció y se fortaleció en gracia y sabiduría, como dice Lucas. Las multitudes estaban tan asombradas de la sabiduría que destilaba de sus labios, de su doctrina, de su enseñanza, que no dejaba lugar a dudas. Una conclusión: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el rey? ¿No será ese el ungido que tanto estamos esperando para nuestra nación? ¿No será la plenitud de la promesa de Dios para nuestras vidas? ¿No será este quien va a gobernar sobre nosotros? Aún en la entrada triunfal a Jerusalén, previo a su semana de la pasión, las multitudes clamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente de verdad se maravillaba de la sabiduría de este Salomón celestial. Amados, la Escritura enseña muchas cosas acerca de él como hijo de David, como ungido y como aquel hombre sabio. Cristo es la misma personificación de la sabiduría de Dios. Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Y cómo podemos alcanzar a ese hombre sabio? ¿Cómo podemos alcanzar a ese ungido sabio? Solamente por la Escritura, solamente por la palabra del Evangelio. Segunda de Timoteo 3:5 dice que nosotros podemos ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría destronó a todos los orgullosos, a todos los nobles, a todos los poderosos, porque se personificó en un hombre humilde, en un hombre entregado a la voluntad de Dios, en un hombre que era reverente, que al final de sus días él oraba con temor reverente, con fervor, con lágrimas, con clamor a aquel que lo podía librar de la muerte. Cristo Jesús es el Salomón que ha sido entregado por todos nosotros. Cristo Jesús, por ese mismo temor reverente, fue obediente para cruzar el umbral de la vida y sumergirse en el abismo de la muerte, en la fosa de la cruz, donde Él fue clavado, donde Él fue colgado, donde el peso de la ira de Dios fue sobre Él. Y gracias a Dios, siendo el ungido, siendo el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. Porque, amados, esa promesa de su victoria sobre la muerte nos dice que Él va a seguir hablando por su palabra, hablando por su evangelio, hablando de Él mismo. Nosotros necesitamos crecer en la sabiduría del Señor, sí, pero necesitamos ser sabios en Cristo. Necesitamos ser sabios conociendo a Cristo. La verdadera sabiduría no solamente consiste en preceptos o mandamientos solo por hacer, sino la sabiduría es caminar en el temor de Dios, cuidando esa relación que tenemos con el Padre a través de Cristo Jesús. Amados,
necesitamos mucho de esa sabiduría. Necesitamos mucho de ese temor de Dios. Necesitamos mucho de Cristo Jesús para presentarle a Él perfecto a todo hombre. Mientras el mundo camina en la sabiduría carnal, diabólica, atestada de podredumbre y de cosas del mundo, la sabiduría de lo alto está destilada a través del Evangelio. Y el mundo no lo entiende, el mundo no lo comprende, el mundo no le parece. Los incrédulos odian a Cristo. Pero para nosotros es una bendición, es un tesoro, la sabiduría encarnada en el Hijo de Dios. Amados, ¿tú eres sabio en Cristo Jesús? ¿Tú caminas para con Dios? ¿Tú eres un discípulo, amado? No solamente tenemos el hecho de que en Cristo Jesús es el verdadero Salomón, el ungido, sino que también Dios hace otra promesa acerca de este Salomón, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la casa edificada, versículo 13. La casa edificada, versículo 13. Dice, Él edificará casa a mi nombre. Por supuesto, en el contexto inmediato, histórico del Antiguo Testamento, sabemos que Salomón cumplió parte de esa promesa. Dice en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 20, Primera de Reyes capítulo 8, versículos 20 y 21. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David, aquí hablando Salomón, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y he puesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué relación tiene la casa de Dios con su nombre? No sé si te has preguntado alguna vez eso. ¿Qué relación tiene la casa de Dios con el nombre del Señor? Porque es en esa casa en que el nombre del Señor sería invocado, sería adorado, sería buscado. Dice 2 de Crónicas, no lo busquen, se los leo, 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 15 y 16. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, dice el Señor, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Es por eso que esta casa que edificó Salomón es llamada casa de oración para todos los pueblos, casa de oración para todas las naciones. Y algo que llama la atención acerca de esta casa, como un paréntesis, es que dentro del registro de Primera de Reyes, capítulo 6, nos dice que la casa de Dios era mucho más pequeña en tamaño que la casa de Salomón. La casa de Salomón era proporcionalmente más grande que la propia casa del Señor. Y esto ya nos dice también algo acerca de su corazón. La búsqueda de engrandecimiento, ahora que ya se estableció como rey, y el orgullo en su corazón. A estas alturas sabemos que el templo, tal como lo conocemos en su aspecto físico, ha sido destruido en el año 70 después de Cristo por un imperio pagano. Lo que nos lleva a preguntar, ¿actualmente hay una casa de Dios, un templo de Dios vigente? Claro que sí. Todavía hay un templo vigente. En Hechos 15 nos dice que Dios volvería para verificar el tabernáculo de David o la casa de David, para que los hombres busquen y todavía invoquen al Señor.
Nuestro propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 dijo que su propio cuerpo era su templo. Les había dicho los líderes religiosos, destruyan esta casa, refiriéndose a su propio cuerpo, y Él lo levantaría en 3 días, señalando su muerte y su resurrección. Es más, Juan capítulo 1, versículo 14 dice que Jesús el Verbo habitó entre nosotros. Y la palabra habitó viene de una palabra griega que significa tabernaculizó. ¿Qué significa? Que Jesucristo mismo es la casa y la morada del Señor. Pero déjame decirte que la casa del Señor, refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo, no está solo en esa estructura. Él es solo el fundamento, la roca. Acompáñame a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, Cristo es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Cristo es el fundamento y su iglesia es el templo y la casa de Dios. ¿Y sabes qué es lo maravilloso del asunto? Que contrario a Salomón, que hizo su casa más grande que la casa de Dios, Jesús edifica su casa mucho más grande porque se extiende a todos los que son salvos, a todas esas piedras vivas que son edificadas como el templo del Señor. Todos somos esos ladrillos conformados por los santos y fieles de la iglesia. Ahora bien, si te acuerdas que llevamos nosotros como templo, el nombre del Señor. ¿Y sabes algo? Necesitamos mucho temor de Dios. Pesa mucho el nombre de cristiano. Pesa mucho el nombre de Cristo. Amados, hay una responsabilidad santa por guardar, por anunciar el nombre del Señor en nosotros, porque somos cristianos. Amados jóvenes, aquellos que son hijos, tú tienes una responsabilidad santa delante de Dios si has creído en Cristo Jesús y de no avergonzarte del Evangelio y del nombre de Cristo. Ya sea en tu escuela, ya sea tus compañeros de escuela, ya sea tus amigos, tus vecinos. Tienes una responsabilidad santa en el nombre del Señor. Padres, ustedes tienen una responsabilidad santa delante del Señor. Porque ustedes son los que van a estar guiando su casa. Son sacerdotes en el hogar. Es el lugar propicio en que se hace el altar familiar y se adora al Señor, invocando su santo y perfecto nombre. Amados que son trabajadores o empleadores, tú tienes el peso del nombre del Señor sobre ti, que no puedes dar ocasión ni tropiezo para dar mal testimonio en su nombre, porque muchas ocasiones, ¿cuánto no lo hemos escuchado en este púlpito? Que muchas veces nuestro mal testimonio, nuestros pecados y aun nuestras propias palabras pueden servir de tropiezo y blasfemia al nombre del Señor. Ay, hermano, estás ejerciendo mucha presión sobre este asunto. No. Dale gracias a Dios de que tienes el privilegio de ese nombre, de que eres cristiano. Y pídele la gracia a Dios para vivir como un cristiano.
Y no solamente está el asunto de que el nombre del Señor está sobre nosotros, sino que también somos casa de oración. La iglesia debe ser una casa de oración que anuncie su nombre a todos los pueblos y a todas las naciones. Amados, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para nuestras reuniones? ¿Qué estamos haciendo nosotros para orar unos por otros? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el amor del Señor por nuestros hermanos, por sus necesidades, por sus situaciones personales? ¿Estamos sobrellevando la carga de los unos por los otros? Porque somos casa de oración en el nombre del Señor. Una iglesia que no ora no es una iglesia. Porque la iglesia se humilla y depende del Señor, buscando su rostro, invocando su nombre y adorándole a Él con todo el corazón. Amados, necesitamos caminar bajo esa guía, el patrón que Dios ha diseñado, el Señor, para su iglesia. Aún en lo básico es una casa de oración, un templo, un sacerdocio que eleva sacrificios, que hace cantos de alabanza al Señor. Lamentablemente la iglesia de hoy está lejos de ser ese modelo. Y muchas veces es causa de tropiezo al evangelio, lastimosamente. No podemos ser casa de oración si no buscamos el rostro del Señor para que Él nos haga una casa de oración. No hay otra forma. Acuérdense que no es por nuestros propios medios. Nunca va a ser así. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y las puertas están abiertas, familia. Porque Él está cercano a nosotros. Su presencia mora con nosotros. Si Dios fue tan misericordioso con David, si Dios fue tan misericordioso con Salomón, ¿cuánto más para con nosotros? Volviendo a nuestro texto en 2 Samuel 7, versículo 13, dice: yo estableceré el trono de su reino para siempre. Había una condición para eso, y eso está en 1 Crónicas 7, que Dios establecería su reino para siempre, siempre en cuando Salomón y sus hijos caminaran en obediencia a sus mandamientos. Si no, su reino sería quitado. Y sin embargo, tú y yo sabemos cuál fue el destino fatal del final de los días de Salomón. Que en su vejez, yo creo que ya lo sabes, amó a todas sus mujeres y fue tras los ídolos de sus mujeres. E hizo sacrificios a esos falsos dioses. En 1 Reyes 11 dice que el Señor manifestó su ira contra Salomón porque su corazón se había apartado del Señor y fue tras los dioses de sus mujeres. Como consecuencia, su reino sería arrancado. Pero de nuevo, las fieles misericordias de David persiguieron a Salomón y le dijo: pero esto no va a ser en tus días. Arrancaré tu reino en manos de un hijo tuyo. Pero de ese reino cortado, separado, iba a haber un remanente, una tribu, la tribu de Judá. Y si recuerdas, en la tribu de Judá es donde desciende el Mesías, el ungido. Por amor a David, su pacto y su promesa para con él, es que todavía permanece la promesa de una descendencia en el trono de David. Y ciertamente a estas alturas, para esta parte de la promesa, sabemos que Salomón quedó descalificado, aunque sí tuvo misericordia. Pero ¿sabes algo? Lo maravilloso del asunto es que en Jesús sí está afirmado su trono. En Cristo Jesús está afirmado su reino. En Cristo Jesús está afirmado su gobierno. Y aún antes de su nacimiento, ya había sido profetizado que Él se le daría el trono de David, sería llamado Hijo del Altísimo. Y contrario a Salomón, Jesús nunca
Nunca se dio en pos de los ídolos, de los dioses. Ni siquiera cuando fue tentado en el desierto y Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jamás se dio a la idolatría, porque solamente hay un solo Dios verdadero. Y solamente fue fiel a una esposa, no a 1000. Fue fiel a su iglesia, por la cual dio su vida, su sangre preciosa, para que tuviéramos vida y vida eterna. Amados, el reino del mundo vendría a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías y Salvador. Y Él reinaría por los siglos de los siglos. Lo que nos lleva a preguntar, ¿tú amas su gobierno? ¿Tú anhelas hacer la voluntad de Dios? Porque Cristo Jesús amaba la voluntad de Dios. Aún en Getsemaní, cuando Él rogaba que la copa de la ira de Dios fuera apartada, pero que no se hiciera mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que dijo. Tú anhelas que Él gobierne y determine tu vida. Tú de verdad quieres decirle, Señor, entrego mi vida, yo no puedo. Ya no quiero ser yo el dueño de todo lo que hago, pienso, digo. Señor, sea tú mi rey. Yo soy tu siervo. Anhelo eso en mi corazón. Porque eso implica sacrificio, ¿sabes? Significa sacrificar tus tiempos de entretenimiento. Significa tal vez cortar amistades que sabes que no convienen. Significa dejar de frecuentar lugares que sabes que te harán daño. Significa dejar todo por algo mucho más valioso que no tiene margen ni cota de comparación. El Señor. Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción. ¿Tú dejarías todo en pos del Señor? Examina tu corazón, amado. Porque si te das cuenta, Salomón no soltaba lo que él quería y lo que él amaba, y por eso su amor fue débil para con el Señor. No caminaba en el temor de Dios. Y continuamos con otra promesa de ese pacto. En nuestro tercer punto, la paternidad divina, versículo 14. La paternidad divina. En el versículo 14 de 2 Samuel 7 dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dicho de otro modo, él será mi hijo. Y me sorprende a mí en lo personal la misericordia del Señor para un hombre necio como Salomón. Sí, pidió sabiduría, pero al final de cuentas vivió como un necio. Me sorprende el amor incondicional que Dios tiene para con Salomón. Fíjate que Salomón tiene una relación especial para con Dios, tan así que cuando Salomón nació, el Señor le amó y le puso por nombre Jedidías, que significa el amado del Señor. El amado del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Era el amado del Señor. Tanto amor para una oveja rebelde como era Salomón. Y sin embargo, Dios no fue debidamente correspondido por el amor de Salomón. Porque lastimosamente él apartó de su corazón para con Dios. Y dado que Salomón también hallamos en nuestro Señor Jesús como el Hijo amado de Dios, cuando Él fue bautizado. Acompáñame en Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.
Lo mismo dice Mateo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd. El Padre ama al Hijo, le ha entregado todas las cosas en su mano. Y Juan 14, 31, que es el único texto que lo menciona, el Hijo ama al Padre. Jesús siempre llamaba a Dios su Padre, se deleitaba en esa relación, vivía, suspiraba, amaba, desesperaba por estar en esa comunión con el Padre todos los días de su vida. Jesús siempre decía, el Padre y yo somos uno. Era tal esa comunión que si tú estuvieras cerca, no había nada que lo pudiera interrumpir, no había nada que los pudiera separar. El amor del Padre y el Hijo era mutuo. Jesús correspondía el amor del Padre. Y lo maravilloso del asunto es que dice en Juan 17 que el Padre nos ama tal como ama a su Hijo Jesucristo. Juan 17, versículos 23 y 25. ¿Te puedes imaginar ese tremendo regalo, ese tremendo privilegio que tenemos? Que el Padre nos ame en la misma medida que ama a su Hijo, al Señor Jesucristo. Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Tú y yo sabemos que nuestro corazón es carnal, es engañoso y perverso. Somos insuficientes y débiles para amar a nuestro Dios. Nada más piensa en la cantidad de fracasos que has tenido este día. En la cantidad de pecados que hemos tenido a lo largo de la semana. Fracasamos una y otra vez. Sin embargo, es el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da el fruto del amor, que nos da esa capacidad de amar al Señor, de crecer en amor para con el Señor. No estamos solos a la deriva, sino que la misericordia de Dios también se ha extendido hacia nosotros en Cristo Jesús. Y lo maravilloso es que, como dice 1 Juan 3:1, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Es imposible que tú y yo seamos hijos de Dios si no sea por medio de Cristo Jesús. Porque nosotros hemos nacido no de la carne, no de la sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Hemos nacido por el Espíritu Santo. Hemos nacido creyendo en el nombre de Cristo. No hay otra manera en que tú y yo podamos ser hijos de Dios si no somos atraídos al Evangelio, a la realidad de que Cristo Jesús murió por nosotros y que murió por nuestros pecados. Él nos adentró a ese reino espiritual para darnos vida en Cristo Jesús. Y la siguiente promesa, amados, en este pacto de Dios para con David y con relación a su descendencia, lo veremos en la siguiente y última porción de la Escritura, versículos 14, la última mitad, y versículo 15. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto, la vara misericordiosa. La vara misericordiosa. Dice ahí en la siguiente porción del versículo 14, cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y aunque ciertamente Salomón no vio cortado su reino en sus días, sí sufrió las consecuencias de sus pecados. Sí sufrió la disciplina del Señor. Dios le levantó adversarios y enemigos que le harían guerra hasta el final de su vida a Salomón. Envió enemigos, envió adversarios, envió extranjeros y paganos para combatir contra él. Parafraseando a nuestro pastor, porque lo hemos escuchado varias veces, todos podemos ser perdonados, pero el pecado trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias.
Lo hemos visto en la vida de David. Él cometió adulterio, cometió homicidio y otra lista larga de cosas. Sin embargo, él confesó su pecado, se arrepintió y Dios le dio misericordia. No morirás, pero vas a sufrir las consecuencias de tus pecados. Recordemos que la disciplina del Señor, como dice Hebreos 12:6, dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe como hijo. Amados, la disciplina es para nuestro bien, para que participemos de la santidad del Señor y para que demos fruto apacible de justicia. Dicho de otra manera, la disciplina es para restaurarnos, corregirnos y encaminarnos precisamente a esa senda que el Señor quiere que andemos. Que Dios nos discipline, amados, que Dios nos discipline es puro acto de su misericordia. Porque si no fuera así, simplemente te dejaba abandonado a tus pecados y hacer lo que quieras. Luego dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Versículo 15. Siempre que leemos esto, bueno, hay cierta controversia acerca del destino eterno de Salomón. Y muchos se preguntan si realmente él se perdió, porque en sí no hay un registro directo, explícito, de cómo Salomón acabó sus días y acabó arrepentido. Sin embargo, con todo lo que hemos venido estudiando acerca de la misericordia del Señor para con David y para con su casa, recordemos que Dios le dijo que lo que le quitaría a Salomón era su gobierno, su trono, su reino, no su relación de padre e hijo con él. Eso era muy diferente. Y la prueba está en que Dios lo disciplina. Dios envía enemigos a Salomón. Le da misericordia diciendo que no vería cómo se cortaría su reino. Además dice aquí mismo que él promete que su misericordia no se apartaría de Salomón. Y lo que Dios promete, él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y con quién lo compara? Fíjense, lo compara con Saúl, el rey que apostató, que negó la fe, que vivió para sí mismo y acabó mal. ¿Con quién tuvo misericordia? ¿Con Salomón o con Saúl? Con Salomón. ¿Quién es el amado del Señor? ¿Salomón o Saúl? Salomón. ¿Con quién no se apartaría su misericordia? ¿Con Salomón o con Saúl? Con Salomón. Es decir, que aun si Salomón se rebelara abiertamente, el Señor se encargaría de jalar las riendas de su vida para traerlo a él. Esa es la posibilidad. Esa es la posibilidad respecto a Salomón. De hecho, Salomón llegó a una conclusión en el libro de Eclesiastés, que muchos comentaristas dicen que este fue el último libro que escribió Salomón al final de su vida. Él llegó a una conclusión al final de su libro, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todos los cultos, sea bueno o sea malo. Salomón vivió sus días de forma licenciosa, en libertinaje, en idolatría. Pero para que llegara a esa conclusión, es una obra misericordiosa de Dios. No le veo otra forma. Si Dios no te abre el entendimiento, no abre tu corazón, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? No es posible, porque entonces tu pecado te cegaría. Al final, simplemente Salomón llegó a la misma conclusión de todo lo que Dios le ha exhortado en toda su vida.
guarda mis mandamientos, sé fiel y anda en mis caminos. Fue la falta de temor de Dios, amados, que hizo de un hombre sabio en un hombre necio. Amados, cuando hablamos de las disciplinas del Señor, tú y yo sabemos que el Señor nos ama, ¿no es cierto? Si somos amados en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces, cuando no sabemos diferenciar, claro está, lo que son las pruebas de las disciplinas del Señor, es muy diferente a tener pruebas para purificar nuestra fe, que la disciplina del Señor por consecuencia de tus pecados? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quejado? Señor, ya quítame esto. Ya no más, ya no puedo. Es demasiado tu mano sobre mí. Cuando la actitud correcta sería, Señor, tú eres justo. Apelo a tu misericordia. Acuérdate que David también pecó cuando contabilizó su ejército, fue tentado para eso, y el Señor le dio 3 opciones, y lo que dijo David fue, apelo a tu misericordia. Amados, la disciplina por la cual sufrimos es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y si tú estás pasando por disciplina, dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios que aún despiertas. Dale gracias a Dios que tienes comida. Dale gracias a Dios que todavía tienes trabajo. Muchas veces Dios nos disciplina quitándonos cosas. Nos quita nuestra salud. Nos quita el trabajo. Nos quita incluso el amor en nuestra vida, que a lo mejor ni lo es. Pero eso es para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la disciplina con la cual trata tu corazón y tu vida? Porque no hay nada malo a orar al Señor para que Él retire su disciplina. El problema no está en lo que estás pidiendo, el problema está en la actitud del corazón. Ahí es donde empieza la raíz del problema. Porque Dios, si quiere, como la ocasión que menciono de David, cuando contabilizó sus hombres, Dios le retiró su juicio y su disciplina. En otros casos tal vez no lo hará. Pero ten por seguro algo. El Señor está contigo. El Señor te ama. Y el Señor te dio a Cristo por ti. No hay mayor gozo que el saber que tus pecados han sido perdonados, independientemente de que sufras las consecuencias de ellos. Por lo tanto, ¿estos versículos se aplican a Jesús? No y sí. No y sí. No porque sabemos que Jesucristo es santo, perfecto y jamás cometió pecado. Y sí, porque recibió el azote y la disciplina en lugar nuestro. Recibió el juicio en lugar nuestro. Él recibió la vara y el azote de Dios por nosotros y por nuestros pecados y fue entregado a manos de sus enemigos. Fue entregado a manos de Poncio Pilato, a Herodes, a los pueblos de Israel, a los gentiles. Todo por el determinado consejo de Dios. Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todos ellos se unieron contra el santo siervo Jesús. Mas todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amados, Cristo Jesús se entregó por nosotros, recibió el juicio de Dios en lugar nuestro, recibió el peso de su condenación, el peso de su ira. Él no merecía recibir eso. Quienes teníamos que estar en ese lugar éramos nosotros. Lo que dije, si hubiera una palabra que definiera tu ira, sería gracia o misericordia.
No importa lo que estés viviendo, y no estoy diciendo que sea menos. Considera el hecho de que tienes un regalo de parte de Dios que te ha perdonado tus pecados y que eres su hijo. Lo hemos oído muchas veces de nuestro pastor, ¿no? No hay mayor nombre o título el cual tenemos privilegio que el ser llamados hijos de Dios. Antes que cualquier otra cosa. ¿Tú te gozas por eso? ¿Tú estás feliz por eso? Aun si no tuvieras nada. Amados, piénsalo seriamente. Si no tuvieras nada, si no tuvieras brazos, si no tuvieras ojos, si no tuvieras salud, si no tuvieras casa, no tuvieras con qué comer, si estuvieras en la más extrema pobreza y aflicción de aflicciones, aunque ninguna supera la que vivió el Señor, aún así te gozarías por lo más preciado que tienes, que está en Cristo Jesús. Aunque una cosa es decirlo y pensarlo que hacerlo. Y solo por la gracia de Dios podemos vivir eso día tras día tras día. Dios ha sido rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. La misericordia de David persiguió también a Salomón. La misericordia de Dios también nos persigue a nosotros en Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. El profeta Isaías en el capítulo 54 dice: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Entonces llegamos a este punto en que el pacto que Dios hizo con David, que tuvo el primer cumplimiento en Salomón y un cumplimiento posterior e importante y perfecto en Cristo Jesús, se ha cumplido. Y Cristo vendrá para establecer ese reino con todos los que son llamados hijos de Dios. Ahora, como Salomón, ¿a qué conclusión llegamos cuando vemos tan grandes misericordias en Cristo? Creo que la misma que el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 5, versículos 20 y 21. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Es una palabra muy puntual. Reflexionemos, amados, en nuestras vidas. ¿Realmente caminamos como el Señor desea? Si la amamos de todo corazón, o nos estamos apartando en nuestro corazón del Señor para no seguir su voluntad. Si estamos abusando de su gracia y de su amor, como Salomón lo hizo. Sin embargo, si estás en ese punto, recuérdalo. Dios sigue siendo bueno, amoroso y misericordioso. Y si tú te hallas con tu corazón delante del Señor, falto en sus caminos, en su palabra, en sus mandamientos, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Ve a Cristo, ya no demores, ya no pierdas el tiempo. Ve a Cristo. Él es el bálsamo, Él es el consuelo, Él es la sabiduría, Él es el Hijo de David, Él es el Hijo amado, Él es el Rey, el ungido. Él es nuestro tesoro más preciado. Ven a Él. En un sentido, tus pecados son poca cosa para amarlos. No hay mayor amor que tú puedas atesorar que Cristo Jesús. Pide perdón por tus pecados. Y tú que no conoces a Cristo, ya aquí el Evangelio ha sido presentado. Cristo Jesús se ha mostrado.
Solamente hay una respuesta: fe y arrepentimiento. ¿Quieres perdón para tus pecados? ¿Tener paz con Dios? Acércate a Cristo Jesús. Y en su nombre serás llamado Hijo de Dios. Concluyo con las palabras del pastor Samuel Hernández. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal. Visítanos, Rey Celestial. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tan grande misericordia. Gracias por el ungido del Señor que nos dio y nos mostró esa misericordia para con nosotros. Gracias porque tus promesas siempre se cumplen y tu pacto nunca se quiebra. Gracias, Señor, porque tú mantienes tu palabra y has mantenido esa palabra de darnos gracia y misericordia a pesar de nosotros. Tu amor nos humilla, Señor. Tu misericordia nos quebranta. Perdónanos, Señor, si no hemos andado en tus caminos, si no hemos andado en tus estatutos y mandamientos, si no hemos tenido un corazón inclinado a ti. Perdónanos en el nombre de Jesús y ayúdanos con tu gracia a exaltar tu santo nombre como casa de oración. Ten misericordia de nosotros. Lo suplicamos, apelamos a tu misericordia. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por su sacrificio que no merecíamos. A ti la gloria siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.